Mi nombre es Sergio Mauricio Zamora Betancur. Hago parte del equipo de trabajo del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, Sintren Cali. Y el año pasado el gobierno municipal, el nuevo gobierno municipal, tomó la determinación de que el sindicato, pues algo como un hito, pues, que el sindicato participara en la junta directiva de Empresas Municipales de Cali. Y la junta directiva del sindicato tomó la determinación que yo participara en la junta directiva en Cali. Pues, trabajo con el sindicato, pero a su vez también hago parte de la junta directiva de la empresa. Mi profesión es profesional en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, donde es el profe Mario. Y bueno, ese es, digamos, en los últimos 9 años mi labor ha venido con la organización sindical. ¿Y cuáles son, bueno, me imagino que hablando ya de conflictos podemos entrar de lleno al tema, cuáles son los conflictos más importantes que, bueno, con los que te toca trabajar, pero también que ves, aunque no sean de tu área específica, en cuestiones de temas ambientales, ¿no? El agua claramente siendo uno de los más importantes en la región, ¿no? ¿Lo tuyo es área metropolitana o es...? Sí, en Cali le presta el servicio a Yumbo, que es un municipio conurbado, que es la parte como industrial, a Candelaria, que también es otro municipio cercano, con el que colinda a Palmira también, y hacia el sur, digamos que todo el proyecto de expansión del corredor Cali-Jamundí, con el sur del país, digamos que ahí también ya hay todo proyecto, o sea, toda el área de expansión, o sea, donde viene creciendo la ciudad, también está involucrada en Cali. De hecho, hacia esa área hoy se está construyendo lo que se denomina Zona América, que es un proyecto de una área de estas, bueno, que están exentas de pagar impuestos, y que está a cargo de unos uruguayos que llaman Zona América. Y ahí pues hay ya unas discusiones pues, en función, digamos, de eso. Pero entonces, digamos, con el área de influencia en materia de agua. Ya energía, digamos un poquito más allá, que es Puerto Tejada. O sea, desde la organización sindical, digamos que la explicación que hemos tenido es que aquí en Colombia, al igual que en varios países de América Latina, se dieron unos procesos constituyentes al inicio de las décadas de los 90, y si bien fue importante en materia de reconocimiento de derechos, comunidades indígenas, afrodescendientes, mecanismos de participación, la tutela como mecanismo de protección de derechos individuales y otra serie de derechos, pero digamos que en el bloque económico hemos sido críticos porque consideramos que también se dejó la puerta abierta para la participación del sector privado en la prestación del servicio público, lo que antes, digamos, era considerado como función exclusiva del Estado. Una transformación por parte del Estado, el Estado deja, casi que renuncia a tener sus empresas para prestar el servicio directamente, y se queda con el papel solamente de regulación. El Estado con la función únicamente de regulación. Ya después, en el 94, se regula a través de la ley 142, que es la ley de servicios públicos. Bueno, aquí hay que hacer una claridad, creo que tú la tienes, pero de todas maneras le digo, aquí acueducto, alcantarillado, energía, telecomunicaciones como servicio, el transporte, digamos que también a veces se considera como dentro del paquete, o la salud, tiene un tratamiento, digamos, distinto. Esta de servicios públicos solamente coge los anteriores que mencionaba. Y esa ley, digamos que está también orientada a nuestro criterio, a nuestra interpretación, al proceso de privatización de las empresas del Estado prestadoras de servicios públicos. Y de ahí en adelante, entonces lo que comenzó fue a desencadenarse a profundizarse toda esta política. Crea un esquema pues, institucional, dentro de esos la Superintendencia de Servicios Públicos, que es, digamos, la entidad encargada de intervenir las empresas para dar ese paso a la liquidación y a la posterior privatización. El caso concreto de Empresas Municipales de Cali, en el año precisamente 99-2000, fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, y desde el 2000 hasta el 2013 estuvo intervenida, es decir, por el gobierno nacional. Y en todo ese periodo hubo toda serie de intentos por privatizar, digamos, la empresa. Principalmente, digamos que en Cali aún mantiene una estructura jurídica sui generis, en el sentido en que lo que se ha indicado pues, desde el orden internacional es la especialización en cada uno de los sectores.
si ves en Colombia, digamos, EPM estaba en las mismas condiciones, pero EPM ya extendió el componente de telecomunicaciones. En el caso de Cali, es una empresa, una característica interesante es que tienen incorporado el servicio de acueducto, el de alcantarillado, el de energía y el de telecomunicaciones. Todo, digamos, integrado en una sola empresa, lo que le denominamos una empresa de carácter multiservicios. Entonces los intentos principalmente han estado precisamente por separar, por excindir los diferentes componentes. Producto de la ley 142, en el año 96, el alcalde de turno, Mauricio Guzmán, logra excindir los componentes y constituir un holding. En el 98 los trabajadores toman la torre central de la empresa y logran restituir este carácter multiservicios. Se da en el acuerdo 034 del 99 y desde entonces conserva ese carácter. Entonces las amenazas de privatización que se han enfrentado es en función de eso, o sea, cómo se cambia su naturaleza jurídica, su carácter multiservicio y cómo también se permite, digamos, la vinculación de capital privado a través de constituirla como sociedades anónimas y demás. El sector, digamos, más vulnerable hoy es el de las telecomunicaciones, porque en términos económicos, financieros, dentro de la empresa hoy es el que tiene mayores dificultades, entonces el que hoy tiene mayores amenazas y riesgos. Acabamos este año precisamente de salir de una última amenaza de privatización, para lo cual la empresa había contratado a una banca de inversión MB Al-Azar en ese propósito, pero pues digamos la organización sindical, pues acompañar a las organizaciones sociales, logró pues que no se ejecutara este propósito. Pero esa es la dinámica. Ya si lo vemos en el orden nacional, por ejemplo en el caso de las telecomunicaciones vemos que las tres últimas empresas que quedan de telecomunicaciones estatales, porque Telecom fue privatizada, fue entregada a Movistar. En el caso de Bogotá, la empresa ETV, el distrito, el alcalde Peñalosa logró que en el consejo aprobaran en el plan de desarrollo distrital la venta de la participación mayoritaria del distrito en esa empresa. En Medellín también se generó la adquisición y después la fusión con la multinacional Milico. Y en el caso de Cali, pues la amenaza que te acabo, digamos, de expresar. Con empresas del Estado cada vez quedan menos y hay toda una política pues, de seguir profundizando esta política. O sea que ya tienen precedentes y pueden ver claramente para dónde va la cosa si se logra, ¿no? O sea, ya no es una hipótesis, ya tienen ejemplos de lo que ha ocurrido en los otros lugares, ¿no? Claro, y de hecho, un ejemplo muy diciente que está, digamos, que centra la atención del país es lo que ha pasado con Electricaribe, que ya es hacia el norte del país, con 7 departamentos que se privatizaron sus electrificadoras y fueron entregadas en principio a Unión Fenosa, la multinacional española, de hoy ya Gas Natural Fenosa. Y tardíamente el gobierno nacional el año pasado, en noviembre, ya estamos casi un año en la intervención, y entonces uno esperaría, como cuando intervienen las empresas del Estado para privatizar, a propósito de lo que hablamos ahorita antes de iniciar, que en este caso, pues si fracasó esa multinacional, ese proceso de privatización, pues que interviniera para revertir dicha política. Pero hoy lo que vemos es que las decisiones del gobierno nacional es haber intervenido en la empresa, pero para continuar en su senda de privatización, para la cual de hecho ha contratado nuevamente una banca de inversión para ver cuáles son los oferentes pues como interesados en quedarse con esta empresa, Electricaribe de la costa, y seguir en esa política de privatización. Entonces si no hay ningún, en propósito de lo que decías de remunicipalización, de revertir la política de privatización, hoy ni el gobierno nacional y en los diferentes gobiernos departamentales o municipales no hay, digamos, como ese propósito. Y bueno, entonces me imagino que como ha pasado en otros lugares, están bajo amenaza y me queda claro. Yo había escuchado, porque conozco algunos de los otros sindicalistas que han hablado, hay gente amenazada de muerte incluso por haberse opuesto a la privatización de cosas aquí en Cali en el pasado, ¿no? Claro. La política, digamos, que no estaba acompañada solamente en la vía institucional, sí, a través de la implementación de un marco constitucional, de leyes, reglamentación, sino que también a quienes se han opuesto, quienes nos hemos opuesto a esa política de privatización, también, digamos, han tenido que soportar toda serie de amenazas. Pues imagino que sabes muy bien
aquí ha habido y existe aún todo el proceso de paramilitarismo, que digamos ha sido como el brazo armado ilegal de quienes han querido impulsar este tipo de medidas. Para citarte, en el caso concreto de Sintra en Cali, por allá en el 2004 se logró identificar que de hecho está en la Fiscalía General de la Nación, hoy está digamos adelantando una investigación, que se estableció algo denominado como la Operación Dragón, que fue orquestada desde la intervención del gobierno nacional sobre pretexto de contratar un estudio de seguridad de la empresa con recursos del Estado. Lo que al final se terminó contratando fue a unos exmilitares, pero para hacer todo un proceso de inteligencia y establecer pues, los movimientos de la organización sindical, infiltrar digamos a los dirigentes sindicales, al hoy senador, en su momento presidente del sindicato Alexander López, defensores de derechos humanos, y pues lógicamente para diezmar la base que tenía la organización sindical que la acompañaba en su lucha para impedir digamos la privatización, sin duda alguna. Y esto se agudizó durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe, entre el 2002 y el 2010, esta política pues de persecución, de hostigamiento contra quienes se oponían a las medidas que se estaban profundizando desde el gobierno nacional, sin duda alguna estuvieron presentes. Además del servicio mismo, está el tema del recurso, ¿no? Quizás ustedes no tienen un tema directo, pero me imagino que estarán preocupados también con lo que pasa con el estatus y la gestión del agua misma, de las fuentes, ¿no? Ha habido también ahí algunas cuestiones que tengan que ver con amenazas de privatización o algún otro tipo de conflictos con el que estén involucrados. Sí, pues de hecho, en el caso concreto del agua, digamos que la organización sindical Sintra en Cali concretamente ha expresado su inconformidad por lo que ha sido la política desde el gobierno nacional, departamental y municipal en relación con el tratamiento, el cuidado, la conservación de los diferentes ríos pues, de la ciudad, pero sobre todo aquellos de los cuales digamos, nosotros nos proveemos para hacer el tratamiento del agua para llevársela digamos, a la población. El caso concreto, el río Cauca. Entonces nosotros ahí tenemos serias dificultades. Es el mayor afluente, pues, casi que más del 80% del agua, digamos, de la prestación del servicio del agua a la ciudad de Cali y los otros municipios que te mencionaba ahorita, Yumbo, Palmira, Candelaria, que les surtimos, depende del río Cauca. Y en el río Cauca, de donde nosotros captamos el agua hacia aguas arriba, ¿sí? Tiene toda serie de dificultades de contaminación, minería ilegal, y esto pues, no lo dice la organización sindical, sino que hace parte de un diagnóstico que quedó establecido en un COMPES en el 2009, un COMPES que ya para hoy estaría desactualizado pues, ese diagnóstico, pero que en su momento lo que decía es que incidía la minería ilegal, que incidiría la agroindustria, digamos el monocultivo de caña, que ya no solamente hacia la parte plana pues, de todo el Valle del Cauca, sino que cada vez digamos, se extiende también hacia el sur del país, hacia digamos, en algunos municipios del Cauca, que sigue digamos, su expansión, la industria. Y en el caso de aquí, ya cuando antes de nosotros captarla, hay algo que se denomina el canal sur de la CBC, que es un canal que debería ser pues, de aguas lluvias, pero que hoy lo que sucede es que ahí se están vertiendo de manera irregular toda serie digamos, de aguas residuales y que estas son vertidas directamente al río Cauca, solamente a unos metros de distancia al lugar donde nosotros digamos, la captamos. Entonces, lógicamente, cuando hay situaciones, digamos, de invierno, por ejemplo, pues eso hace que todo este canal, digamos, traiga toda esta, digamos, todos estos residuos y contamine de tal forma al río que haya necesidad de parar la captación del agua antes del tratamiento, porque no cumple digamos, con los niveles mínimos de oxígeno cuando llueve. Pero también, digamos, cuando hay sequía, también digamos, tenemos problemas. Entonces tenemos problemas por temas de contaminación, pero también por temas de turbidez. Entonces frente a eso nosotros, digamos, lo que ha venido planteando en función de esta situación
son toda serie de alternativas, pero que al criterio de la organización sindical lo que hacen es darle la espalda al río. Entonces, por ejemplo, se han hablado de proyectos como traer el agua de fuentes del Pacífico, lo que implicaría pues, un impacto ambiental porque sería atravesar, digamos, todos los farallones de embalses como el río Pichindé. Y a propósito, una iniciativa a la que nos hemos opuesto ya desde la Junta Directiva en Cali, la organización sindical, es que la CDC ha hecho un convenio con el BID porque le preocupa precisamente, han manifestado ellos, todo el tema del abastecimiento del agua para la ciudad de Cali y toda su área metropolitana, toda, digamos, la región. Y entonces la alternativa de solución que han dicho es extender una tubería para cambiar el lugar de captación del agua, donde hoy lo tenemos en Puerto Mayarino, ¿sí? Entonces cambiarla, digamos, más hacia el sur. Entonces dentro de esos, en principio se ha dicho que desde el mismo embalse de Salvajina, que fue construido para regular, digamos, el caudal del río, pero que hoy principalmente está dedicado a la producción de energía, que está en manos de Celsi, que es una empresa privada de capital antioqueño. Ya esa fue descartada, quedan dos opciones, o la bolsa o la balsa, que son lugares pues, del río Cauca, más aguas al río, para evitar, sobre pretexto de evitar toda la contaminación que entre esos trayectos y la boca toma de captación del agua se genera. Sin duda alguna, insisto, estamos en contra de eso. Primero, pues por las implicaciones financieras que eso traería para la empresa. Los estudios de prefactibilidad, en principio, han dicho que aproximadamente entre 430 y 450 millones de pesos, digamos, tendría el costo. Hacer, digamos, todo ese trayecto de tubería y demás. Pero además es un impacto ambiental, digamos, que podría generar. En su paso hay comunidades indígenas, propiedades colectivas, también afrodescendientes, que también, digamos, implicaría pues, la violación de sus territorios. Y en eso, digamos, estamos de acuerdo, ¿no? Nos hemos, digamos, opuesto, pero sobre todo porque también es darle la espalda a una realidad. O sea, nosotros decimos que principalmente el esfuerzo debería ser en cómo recuperamos, no cómo ignoramos, sino cómo recuperamos, digamos, el río Cauca. Y en otra medida, hemos venido acompañando desde la Junta Directiva en Cali y el mismo sindicato una iniciativa que ha dicho el SINARA, que nos conclusionamos que puede ser más viable ambiental, financieramente, que es la filtración del lecho del río, que de hecho en este momento están haciendo digamos, algunos pilotos en la planta de Puerto Mayarino donde nosotros tenemos la captación. Consideramos que puede ser más razonable, pero además porque esta iniciativa del SINARA va acompañado del discurso o de la exigencia de la necesidad de la recuperación del río Cauca. Directiva. Por un lado nos sustentan los problemas que tenemos en materia de turbidez y contaminación en la planta de Puerto Mayarino. Sin embargo, sabemos que la justificación de este proyecto es la necesidad de abastecimiento de agua, lo que te comentaba ahorita, en el área de expansión del corredor Cali-Jamundí. Es decir, hoy hay una demanda, o hay cada vez mayor presión del sector inmobiliario, del sector de la construcción, del sector financiero, que tienen sus proyectos y que hoy no tienen garantizado, digamos, el agua. Entonces ahí es donde les decimos nosotros, o sea, ustedes pretenden justificar el cubrimiento de esta necesidad sobre pretexto de un problema que, digamos, hoy tenemos. En tres bambalinas lo que necesitan es ver cómo le garantizan a toda esta área de expansión todos estos proyectos inmobiliarios de construcción, pero también esta zona franca que te decía, zona América, cómo les va a garantizar el agua para hacer viable, digamos, sus proyectos, principalmente, digamos, que está orientado hacia allá la propuesta. Pensando en términos un poco más amplios y quizás más a futuro, porque más o menos los desafíos que confrontan a ustedes ya los has cubierto, por lo menos los más críticos, ¿no? ¿Cuáles serían a futuro las estrategias que ustedes ven en ese sentido? Pensándolo desde lo que yo hablaba al inicio, desde el proceso de democratización, entendiendo cómo se democratiza la política y la gestión del agua y de los servicios públicos. Yo parto de la idea de que casi en ningún lugar del planeta la política del agua es democrática. En casi todas partes, aun cuando funcionan bien las cosas, la política es autoritaria, vertical, hay poca participación, poco control de la ciudadanía de lo que pasa. Incluso cuando hay buenas intenciones de que eso no sea así, hay como
muchos obstáculos. Me imagino que, por lo que tú me dices, ese debe ser seguramente uno de los frentes de batalla, por así decirlo, ustedes, ¿no? ¿Cómo está esa cuestión? Sí, y de hecho debo manifestarte una preocupación que permanentemente la estamos discutiendo, porque hasta ahora pues estamos hablando de toda la parte antes, digamos, de captar y procesarla, pero digamos que uno de los retos a los que nos enfrentamos hacia adentro en la organización, en la comprensión de esto que hemos dicho, porque digamos la política de privatización está acompañada de la política de mercantilización, así que en suma uno podría interpretar que es lo mismo, de considerar que el acceso al agua es una mercancía, entonces solamente pueden acceder al agua aquellos que tengan la posibilidad de pagarla. Y eso pues que sea el discurso de los gobernantes, de quienes ejecutan la política, incluso de quienes administran la empresa, pues bueno, lo entiende uno, porque son ellos, digamos, quienes están identificados por eso. Pero digamos que hay una preocupación es cuando el mismo trabajador puede terminar permeado por este discurso mercantil y termina justificando el hecho de que solamente puede acceder al agua quien tiene, digamos, para pagarle, y nos coloca en una discusión muy compleja y muy difícil, porque es una preocupación. Hoy, sin duda alguna, en nuestra sociedad, en términos generales en Colombia, pero en concreto en Cali, tenemos población que tiene dificultades para acceder al agua por condiciones de restricciones económicas. En Medellín hay un proceso interesante, aquí no hemos podido, digamos, replicarlo, que es el de los desconectados, y que es población que precisamente lleva meses, años en situación, digamos, de desconexión. Y no es porque no quiera pagar, o no es como a veces quieren hacer pasar, que es por el hecho de que le gusta acceder al servicio sin pagar. No se trata de eso, se trata de personas que efectivamente no tienen, digamos, cómo pagar, pero además porque aquí, digamos, no podemos hablar ni siquiera de tarifas justas, porque no hay, digamos, esta cosa. Lo que vemos son toda suerte de tarifas que en muchos casos, sobre todo en los extractos, nuestra sociedad pues, o sea, aunque tampoco, también somos críticos a eso, está bien extracto, entonces la población del extracto 1, del 2, y la población que ni siquiera está dentro de los extractos porque hace parte de asentamientos humanos de desarrollo incompleto, pues es como el término que le han dado, pero es población, digamos, que está en territorios de difícil condiciones y que está viendo a ver cómo puede acceder de manera ilegal, lógicamente, pero viendo cómo puede acceder, digamos, al agua. Y hay una fuerte, digamos, discusión, insisto, no solamente sea porque sea el discurso, digamos, de quienes están enfrente, en este caso concreto de la alcaldía o el gerente general, sino también por comprensión de quienes, porque una cosa es que la empresa aún la mantengamos como empresa del Estado, y eso, digamos, es un paso importante, es una empresa del Estado, pero también nos interesa que su gestión realmente sea pública y que su gestión, digamos, esté por fuera. Muy difícil, ¿no? O sea, que en un país en general, no imposible, pero que en un país en general donde impera una política de privatización, una política de mercantilización, en un municipio en concreto, el modelo de gestión de su empresa sea distinto, máximo cuando el marco regulatorio es general, es nacional, pero digamos que ahí debemos hacer un esfuerzo, digamos, importante, porque a veces incluso se ven como separados los intereses del usuario, pues que es un ciudadano que tiene derecho al acceso a los servicios, y las pretensiones o las reivindicaciones del trabajador, digamos, por el otro lado. Y en suma, ambas pretensiones, digamos, que son justas, pero debemos tener, digamos, comprensión de esto otro que te he comentado, y es una dificultad que permanentemente sobre la cual, digamos, estamos trabajando, y no es fácil, tengo que decírtelo, porque también ha permeado la conciencia del trabajador esta situación. Sí, me imagino que hay todo un debate entre la necesidad de que la empresa sea eficiente, que es una exigencia por otra parte, y si no la tiene queda como blanco, fácil, si da pérdida, entre comillas. Ese es un gran argumento que se ha hecho en muchos lugares, que en realidad es una perversión, ¿no? Sí, que me imagino que lo tenía muy claro. ¿Y cómo resuelven eso? ¿Actualmente cortan ustedes a los que no pagan? De hecho, hay una multinatina, porque es bien paradójico eso, o sea, a veces para poder
defender el hecho de que las empresas del Estado pueden ser eficientes, rentables, pueden incluso contribuir para revertir recursos, porque pues se habla permanentemente que EPM le transfiere 1 billón de pesos al municipio de Medellín para que haga inversión social. Son una situación ideal. Y entonces cuando nos dicen las empresas del Estado están fracasadas, están condenadas al fracaso, son burocratizadas, ineficientes, o sea, no sirven para nada. Entonces a uno le toca sacar el ejemplo, que también uno ha caído en eso, el ejemplo de EPM. Mire, EPM ya incluso hoy es una multilatina, porque ya tiene inversiones en Chile en materia de acueducto, en Centroamérica en materia, digamos, de energía, y cada vez, digamos, crece más. Sin embargo, ya cuando comenzamos a ver la gestión, entonces, digamos, problemático, porque su racionalidad sigue siendo como una empresa, digamos, privada en términos de la prestación del servicio y el acceso, digamos, a derechos. Otro tema que se me olvidaba mencionarte es, por ejemplo, el tema del agua prepago. Entonces, por ejemplo, hoy EPM es ejemplo, y ya en Cali también está incursionando eso, de la energía prepago y del acueducto prepago, y como modelo... Agua también. Y ya sobre eso, digamos, hay regulación en Colombia. Nosotros todavía no, en agua no. Digo pues que EPM siempre es como la punta de lanza de la implementación y la muestra, pues. Y es un sistema perverso, o sea, de que la persona tenga que tener una tarjeta, pero bueno, más allá, digamos, del mecanismo cómo funciona, pero el modelo como tal es perverso, y en ninguna parte, digamos, está orientado a garantizar el derecho de la población, sino a ver cómo, digamos, reduce sus pérdidas, ¿sí? Que es principalmente en lo que está enfocado, a reducción de pérdidas. Y esto, sin duda alguna, a los que golpea más es a la población que tiene muy pocos recursos, y que de esos muy escasos recursos o nulos recursos, pues no tiene cómo pagar los servicios públicos. Bueno, me imagino que en función de los nuevos objetivos de desarrollo sustentable estarán ahí con algunas políticas, quizás ese tema. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico, no sé cómo les ha llegado a ustedes al sector del agua, si es que les ha llegado en formas de políticas públicas o iniciativas. ¿Ha habido algún debate en ese sentido? Como implementación, digamos, como tal, no, pero sí como en términos del proyecto de la Alianza, digamos, del Pacífico. De hecho, uno ve en el discurso del actual, que ya está venciendo, el plan estratégico corporativo en Cali actual es 2013-2017. Y en su descripción entonces dice la Alianza del Pacífico como una posibilidad, entonces por eso la necesidad de mejorar en materia de competitividad, digamos, y demás. Ha sido un discurso, digamos, que ha estado presente, digamos, hoy no tanto, en su momento, en la anterior administración municipal, con el Rodrigo Guerrero, y con Oscar Armando Pardo, que era, digamos, el gerente, y de hecho se fue a abrazar un convenio con el IFC del Banco Mundial para mejorar, digamos, sus niveles de productividad. En la región que se ha venido hablando, y de hecho te recomiendo, hay una página del FDI, que antes era HIP, que era Gestión, Innovación y Proyectos, pero que ahora, que es el conglomerado de sectores productivos del empresariado, y donde define claramente, digamos, cuáles son sus apuestas. Una de sus apuestas principales es el tema de la Alianza del Pacífico, a eso lo han definido. Y entre los proyectos, recuerdo estratégico, entonces, por ejemplo, la conexión de la Orinoquía a través de una vía y también del tren con el Pacífico, con el puerto del Pacífico, y que eso implica lógicamente a Cali. La otra, constituir a Cali como un puerto seco. Entonces también la transformación de todo el territorio, que de hecho en ese proceso sí venimos, y es que Cali se focalice estrictamente en la prestación de servicios, de tercerización de servicios. Por eso te hablaba lo de la zona franca en el corredor Cali-Jamundí. Entonces cambiar toda su matriz productiva que tuvo Cali digamos, en los 60, 70, que fue principalmente industrial. Y todo esto, digamos, se fue modificando. O sea, esas grandes empresas, Adan, Goodyear, todo ese aparato productivo que tuvo Cali durante esa época, hoy uno lo ve, digamos, en declive. De hecho, yo siempre cuento esta anécdota. Cuando tú te vas al aeropuerto que queda en Palmira, y esa vía por la que uno entra es la primera, hoy sobre esa vía uno ve proyectos de construcción de centros comerciales, otros centros comerciales que ya han sido construidos, pero sobre
pero lógicamente el que llega no lo conoce, pero uno que ha vivido acá sabe que sobre todo ese espacio, la primera eran empresas que estaban ahí asentadas, que era todo el aparato productivo y que poco a poco se han ido demoliendo, porque fueron, digamos, del país, y entonces lo que dieron paso, digamos, precisamente todo este cambio económico para que sea, digamos, un sector de servicios. Pero para no ir la pregunta concretamente, hasta el momento no se nos ha dado, pues, como, no se nos ha venido a mostrar, pues, digamos, la implementación del modelo chileno como tal, sin decir que no hayan pretensiones o que no hayan avances en las negociaciones que a lo mejor hasta ahora nosotros no conocemos. Pero en la región lo que sí vemos es un interés de unos proyectos que están ligados a toda esta dinámica, a lo que ha venido dando, que es lo de la Alianza del Pacífico. Pero en otros órdenes sí venimos viendo precisamente cómo se ha venido rápidamente, digamos, acelerando el proceso, sobre todo en la transformación económica, en la transformación de las condiciones laborales, en ver esos megaproyectos que ellos han venido presentando, que son necesarios, digamos, para dinamizar todo este proceso de la Alianza del Pacífico. Pero sí, desde la empresa hoy está el discurso de la necesidad de aprovechar, según ellos, las posibilidades que va a generar la Alianza del Pacífico, digamos, para la empresa. Y en tema, no de agua, pero en materia de telecomunicaciones, hay un caso concreto, y fue que durante este periodo, el periodo de este Plan Estratégico Corporativo, se aprobó y se ejecutó el aterrizaje de un cable submarino por el Pacífico, con todo el discurso de la Alianza del Pacífico, de la conectividad, de la necesidad de tener mayores posibilidades de velocidades y demás, de soportar, digamos, todas las plataformas de negocios que se va a venir a trasladar a la ciudad de Cali, el sector financiero, call center, data center y demás. Entonces se llevó a que en Cali hicieron un esfuerzo importante de millones de dólares en una alianza con una multinacional, el IBI3, para que aterrizara este cable submarino en Buenaventura, y en Buenaventura, digamos, se construyera todo el trayecto terrestre y todo el trayecto aéreo, pero no pensando en mejorar las condiciones de calidad de educación, de conectividad de la población, no, sino que era pensando precisamente en todo este proyecto que ellos han venido, digamos, adelantando. En términos generales, digamos, para lo del agua, que era como lo que digamos, con lo que iniciamos. Por un lado, decir, hemos tenido la idea desde la organización sindical de acompañar Cali tiene una parte urbana y también una parte rural. Sobre esta parte rural también hay unos acueductos comunitarios que tienen, digamos, una regulación diferente. En la Constitución quedó establecido que la prestación de los servicios podría ser prestado de manera directa, indirecta, y en esta indirecta, pues lógicamente a través de privados o por comunidades, digamos, organizadas. En esas comunidades organizadas, pues han sido acueductos comunitarios, que de hecho no hemos sido los únicos, también ha sido Sintraambiente, también ha acompañado, digamos, procesos de acueductos comunitarios. No sé si vas a hablar con la gente de Acuavalle, que es otra empresa, digamos, regional de acueducto del departamento, y está el otro sindicato que es Sintra Acuavalle, que también ha acompañado. O sea, diferentes organizaciones sindicales hemos apoyado, digamos, este proceso. Y ahí uno puede ver, lógicamente, la racionalidad en la que el Estado colombiano ha querido llevar también esos acueductos comunitarios, y es a que se comporte cada vez más como empresa, y que pierda, pues, su carácter comunitario de una gestión diferente, digamos, al agua en todos sus órdenes, desde el orden ambiental, del cuidado, la preservación, digamos, de la cuenca, hasta el mismo ejercicio de tratamiento y como es también el mismo ejercicio de distribución. Eso es un ejemplo de gestión, un modelo de gestión interesante, pero que, insisto, ha habido una política por parte del Estado a cada vez más, digamos, reventar este tipo de ejercicios. Me parece que es interesante, pues, anotarlo, que están aquí, en todos los, en Pance hay, en La Sirena hay, en los Andes, o sea, hay, en toda la parte rural de la ciudad de Cali también hay una forma de gestión del agua que resulta interesante y que también resulta como alentador y como una alternativa precisamente a estas otras formas que se colocan, pues, en ese binomio público o privado, también formas de gestión, digamos, comunitaria que son interesantes, pues, de revisar.